Desde la caída del hombre, la gran pregunta ha sido, ¿cómo pueden los pecadores volver a Dios? Dios sacó a Adán y a Eva del paraíso por sus pecados, pero a través de Cristo podemos volver a Dios y al paraíso. Esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 22, del versículo 1 hasta el 2. Juan por lo tanto testifica, y el Espíritu y la esposa dicen, ven, y el que oye diga, ven, y el que tiene sed, venga, y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Esto lo vemos en el versículo 17 del mismo Apocalipsis. El hombre fue expulsado por Dios, pero ahora es traído a Dios por medio de Jesucristo. La pregunta sigue siendo, ¿cómo venimos a Cristo tú y yo? ¿Qué significa venir a Cristo? Abundan los puntos de vista errados, tales como decirse por Cristo en nuestras propias fuerzas, levantar las manos durante una oración silenciosa, recitar la oración del pecador o la oración de fe, caminar al altar, ser bautizados, tomar la cena del Señor, estar de acuerdo mentalmente con ciertas verdades, tener experiencias místicas o ver milagros. Venir a Cristo comienza con el llamamiento de Dios. Dios llama a arrepentirse y a confiar en Cristo a todos los que escuchan el Evangelio. El Evangelio presenta a Cristo al hombre para su salvación. Pablo dijo, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 1, del versículo 23 hasta el 24. La muerte y la resurrección del Hijo de Dios son poderosas para salvar a los pecadores. Cristo dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Esto lo vemos en Mateo capítulo 12, versículo 28. Cuando alguien rechaza venir a Él, toda la culpa es del pecador. ¿No queréis venir a mí para que tengáis vida? Eso lo vemos en Juan capítulo 5, versículo 40. Sin embargo, Dios hace más que un llamamiento universal. Hace un llamamiento eficaz que trae a los pecadores a Cristo. El Señor Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Esto lo vemos en Juan capítulo 6, versículo 37. Estamos tan ciegos y muertos en el pecado. Efesios 2, 1 y segunda a los Corintios capítulo 4, versículo 4, que no podemos venir y no vendremos a Cristo. Pero para Dios todo es posible. Esto lo vemos en Mateo capítulo 19, versículo 26, en Juan capítulo 6, versículo 44 y Efesios capítulo 2, versículo 5. Venimos a Cristo cuando la fe activamente nos trae a Él, mientras ofrece a sí mismo a los pecadores en el Evangelio a través del poder del Espíritu Santo. Tal fe incluye abnegación a medida que nos damos cuenta de que no somos justos por nuestros medios. Y esto lo vemos en Filipenses capítulo 3, versículo 9. Confianza, puesto que descansamos en la persona de Cristo y en su sangre derramada en la cruz. Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 25. Y dependencia, puesto que recibimos a Cristo y lo aplicamos como la gran medicina para todas nuestras necesidades espirituales. Y esto lo podemos encontrar en Juan capítulo 1, versículo 12. Solo podemos venir a Cristo para que nos salve del pecado. Si nos vemos a nosotros mismos como pecadores y transgresores de la santa ley de Dios, que merecen el juicio.
Esto lo vemos en Romanos capítulo 3, versículo 19 hasta el 20. ¿Te has vuelto a Cristo como tu única esperanza de salvación por la gracia de Dios y por fe, tal como Él lo ofrece en el Evangelio? Esta es una de las señales que has venido verdaderamente a Él. Si es así, dale la gloria a Dios, pues de no ser así el Espíritu Santo, nadie puede venir a Cristo. Es decir, que si no fue así, si no fue por el Espíritu Santo, nadie puede venir a Cristo. Y esto lo podemos ver en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 3. El Espíritu da vida y la carne en nada aprovecha. Esto lo podemos ver en Juan capítulo 6, 63. Uno por nuestros propios medios, por nuestra propia carne, no puede ir a Cristo. Solo se puede ir a Cristo a través del Espíritu Santo, que Él mismo nos da. Por eso es don de Dios. Alaba al Padre, porque su Espíritu te ha bendecido con la fe en Jesucristo. Si no has venido a Cristo, entonces, ¿por qué no lo haces? No dejes que ningún obstáculo te lo impida. Lee la Biblia y escucha predicaciones que testifiquen de Cristo. No dejes que el pecado de algunos en la iglesia te prive de la vida eterna. Si no lo has hecho aún, aprende los fundamentos del cristianismo. No persistas en la incredulidad ni endurezca tu corazón. Deja de amar este mundo. No te aferres a tus pecados. No seas necio y pienses que Dios nunca te condenará. Por otro lado, no seas orgulloso pensando que tus pecados son más grandes que la gracia de Jesús. Cristo puede salvar al peor de los pecadores. No te demores, humíllate hoy y clama al nombre del Señor Jesucristo. Él es grande para salvar a todos los que vienen a Él. Y recuerda que Él no te va a rechazar si vas genuinamente y arrepentido a Él. Dios te bendiga, nos vemos en el siguiente capítulo. Adiós.